tenido un bonito fin de semana, que hayan podido descansar, también que se hayan dado el tiempo de leer todo lo que han estado avanzando, ¿no? Cada vez el tiempo es más cortito ya y se va acercando el día de su primer examen y después cuando acordemos ya van a estar dando el segundo examen, ¿no? Bueno, sin más preámbulo, empecemos porque el tiempo es oro. ¿Me avisan si me escuchan? Me imagino que sí, ¿no? Porque con Marquito no tuve problema. Ya. Espero me presten atención. Sé que están desde muy tempranito escuchando están viendo mucha letra, escuchando mucho, pero les pido que esta es otra materia, que nos introduzcamos en la materia, ¿no? Pues recordemos de que esto ya lo han llevado en el colegio, pero es necesario siempre recordar porque igual ya una vez ingresen a la universidad, igual van a ver esto y una vez igual sean profesionales ustedes, igual van a seguir viendo esto porque es parte de la humanidad y es parte de nuestra historia de cómo fue que se ha ido dando todo alrededor del mundo y también de Bolivia. Ya, muy bien, ahora voy a hacer la presentación para que empecemos a entrar en materia. Sí, ya se ve. Ok, como siempre, cada vez que vamos a entrar a un nuevo tema, les muestro este pequeño índice del contenido que vamos a avanzar y que ya hemos ido avanzando en el transcurso de estos días anteriores, ¿no? Ya vimos como tema número 1 la geografía, como tema número 2 ya vimos la historia contemporánea y como tema número 3 vamos a ver la historia de América, que hoy vamos a empezar con este tema. Recordemos de que, voy a dejar de compartir un ratito, recordemos que en la anterior clase vimos el porqué del surgimiento de la Guerra Fría y del nuevo orden mundial, ¿se acuerdan? Que vimos eso. Y ahorita vamos a recordar lo que llevamos la anterior clase, lo que vimos la anterior clase, y de ahí entramos al tema 3. ¿Cómo les ha ido con sus autoevaluaciones, chicos? A ver, yo sé que las recomendaciones de Marquitos son claras, no hablar, ¿no? Bueno, pero bueno, yo quiero que ustedes participen para ver si me están prestando atención. Está mi avance. ¿Cómo les ha ido con sus autoevaluaciones? Más o menos. Uy, ¿cómo que más o menos? Yo pensé que la respuesta iba a ser muy bien, Lice. Ya. Ay, no, no es esto. A ver, a otra persona le fue mejor que al compañero que respondió, ¿no? Sí, seguro Camila está preocupada. No te preocupes, Camila, todavía hay tiempo. Uy, Daniela, gracias, qué bueno, me alegra. Y así me gustaría que, Daniel, ¿no? Todos digan, en todas las materias me fue bien, ¿no? Porque recordemos que, por ejemplo, en psicología se lleva a eso, todo lo que están llevando ahora. Después en biología igual. Después lenguaje, desde que uno está en cuarto básico, uno comienza a llevar todo lo que es lenguaje, ¿no? Porque es parte del cómo escribimos. Ay, Marco dice que se confunde con la fecha. Te comento que eso me pasó el otro día, ¿no ves? Con el tema de la fecha, de la año, fecha, con lo de la guerra, ¿no ves? De la independencia. Somos humanos, nos equivocamos, pero siempre es bueno tener apuntes, como les muestro siempre mi pequeño cuadernito, ¿no? Son 12 temas que vamos a dar examen, full info, eso es verdad.
Bueno, no, pero como siempre les muestro, aquí está mi calendario de todo lo que vamos a avanzar. Y bueno, mis apuntes, así como ustedes igual toman apuntes, toman screenshot, toman fotitos de lo que yo les explico, igual yo como sus profes de ustedes, igual me tengo que poner a recordar, me tengo que poner a leer, ¿no? Porque es parte y así uno sigue reaprendiendo y recordando. Bueno, pero me alegra, chicos, de que a los chicos que han respondido, de que les haya ido bien, a los que les fue bien y a los que no les ha ido también, eso es una prueba de que necesitan aplicarse un poco más, ¿no? Darse el tiempo de leer una hora, de no sé a qué hora no hacen bulla en su casa, entonces a esa hora un ratito que uno se dé el tiempo de estudiar, de recordar, es suficiente. ¿No? Porque si nos ponemos a estudiar un día antes del examen, igual no va a funcionar porque el cerebro no funciona así. A no ser que vayan a la suerte también, eso sí va a funcionar, ya lo van a saber, bueno, ya lo van a saber, ya van a saber si va a funcionar, si es que les va bien en el examen, ¿no? Ya, ahora sí, entremos en materia, como dije anteriormente, espero estén cómodos, antes de empezar en esto, estén cómodos, estén sentados en un lugar fresco, porque está haciendo muchísima calor, y tengan su agüita como siempre, así como yo tengo la mía a mi lado, y ya, estén listos, ¿ya? Bueno, el día viernes, no fue el día viernes, ¿no? El día jueves, porque viernes fue feriado. El día jueves vimos el por qué se dio la Guerra Fría, por qué duró 6 años, ¿no? Entonces la Guerra Fría se dio al finalizar la Segunda Guerra Mundial con dos potencias vencedoras. ¿Cuáles fueron esas potencias vencedoras? Estados Unidos y la Unión Soviética, o también conocido como la URSS, ¿no? Y estos llegaron a disputarse ya aquí en la Guerra Fría la hegemonía mundial. ¿Se acuerdan que yo les expliqué qué significaba hegemonía? Sí. Liderazgo. El liderazgo, ¿no? Ellos querían tener el dominio de la economía, de lo político a nivel mundial, ¿no? Y en sus sectores, pero por eso fue que se dio la Guerra Fría. Y, ay caramba, ¿y qué quería cada uno de estos países? Estados Unidos quería que haya democracia liberal y que haya capitalismo, ¿no? De que cada uno tenga su propiedad privada, de que tenga sus derechos, o sea, de que el ciudadano sea libre con lo que él quiera hacer y con lo que tiene, ¿no? Y el socialismo y el marxismo iba más por el comunismo, ¿no? Y como lo menciona ahí el socialismo, ¿qué es eso? Que solo iba a haber un solo partido, de que todos por igual, ¿no? Entonces nada de propiedad privada. Y bueno, eso fue lo que vimos. Y de ahí, después de que acabó la Guerra Fría, se dio el orden mundial, ¿no? Desde ahí ya comienza el orden mundial. ¿Y cómo comienza? Con la caída de los países comunistas de Europa. Y este orden tiene tiene características súper importantes en lo político y en lo económico. Ya, muy bien. Y de ahí, ¿qué más vimos dentro del orden mundial? Chicos, aquí haciendo un paréntesis, no sé si se han tomado el tiempo de investigar un poco, y no sé si siguen a Candre Peredo, al chico que es boliviano, pero radica en México, TikToker, influencer, de que actualmente puede ser que se dé el fin de este nuevo orden mundial del que hablamos actualmente y se dé otro, ¿no? Por todo lo que ha habido, por el tema de la expansión de la globalización. Si aquí hubo una expansión de la globalización y de la economía, ahora la globalización es aún más grande, y entonces Estados Unidos ahorita está en el ojo del huracán por lo que pasó con Venezuela. He estado viendo que igual ha tenido otras disputas por ahí con otros países, y es como que Candre lo explica mejor, ¿no? Del por qué puede ser de que acabe este orden mundial del que se habla en la historia
y se dé otro, ¿no? Entonces, bueno, el nuevo orden mundial comienza con el fin de la Guerra Fría, a raíz de la caída de los países comunistas de Europa, y de ahí nos vamos a hablar, de la globalización y la economía mundial. Dentro de la globalización nos presenta cuatro características claves, ¿no?, que se dieron en ese entonces: la revolución tecnológica, la mundialización de los mercados y la homogenización de gustos y costumbres. ¿De ahí qué más vimos? En este punto, en este tema, en este subtema, mejor dicho, vimos igual las potencias económicas. ¿Cuáles fueron estas potencias económicas y nuevos actores que surgieron a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, de la finalización de la Guerra Fría y, bueno, entrando al nuevo orden mundial, ¿no? Las grandes potencias económicas, Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, que en la actualidad son los líderes en la tecnología y en la producción automovilística, ¿no? Luego hablamos de China, hablamos de BRICS. ¿Alguien se acuerda qué significaba BRICS? La unión de los países como Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que no dependían Gracias. tanto de Estados Unidos. Muy bien, muchísimas gracias. Exactamente. Ahí me tomó atención Gemma. ¿Así se dice tu nombre, Gemma o Gema? Gema. Ya, Gema. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces, primero hablamos de China. ¿Por qué? Porque China, en ese entonces, bueno, y hasta ahora, siempre ha querido sobresalir como Estados Unidos por el tema de la producción, ¿no?, de la tecnología, a lo igual que actualmente, igual India entra en ese sobre, ¿no?, de querer resaltar, ¿no?, a través de su trabajo, de su mano de obra. De ahí, ¿qué más vimos? ¿Qué más vimos? ¿Alguien se acuerda qué más vimos? Bueno, ok. De ahí hablamos del impacto que causó la guerra entre Rusia y Ucrania, que se dio en el 2022, en febrero, ¿no? Ustedes me preguntaban, dicen, ¿y por qué se dio esta guerra? Y yo les dije, chicos, dice que por la OTAN, ¿no? Sería leer un poco más, pero lo poco que hay de información y que se les ha dado a ustedes a través de un libro, y lo posible que se le pregunte es lo que se les está explicando, ¿no? La invasión de Rusia a Ucrania fue en febrero del año 2022 y esto impactó en la economía a nivel mundial, ¿no? Porque el país, bueno, estos países y el mundo se estaban recuperando por la pandemia que hubo del COVID-19. Y aquí los mercados mundiales, tanto de materia prima como la de productos industrializados, sufren consecuencias a raíz de esta guerra, ¿no? Básicamente es eso. Muy bien, ya terminamos de explicar lo lo mucho que avanzamos el día jueves, antes del feriadito. Y yo al inicio de la clase les mostraba de que ya nos toca el tema número 3, que está enfocado netamente en nuestro continente. ¿En qué continente vivimos? En América. ¿Cómo dijimos que estaba dividido? América en tres: América del Norte, en América Central y el Caribe, y en América del Sur, donde nosotros vivimos, donde nosotros habitamos. Antes de empezar a hablar de la historia de América, les voy a mostrar un videíto para que nos empapemos un poco y para que nos dé la introducción a todo lo que vamos a hablar con referente a América, ¿ya? Vamos a... y cuando entré a compartir, recuerdo que no le di compartir audio. Así que voy a volver a compartir, ¿ya?
Ahora sí. Ya, me avisan si se escucha, porfis. Hoy vamos a hablar de un proceso crucial en la historia del ser humano, un proceso en el que hubo luces y sombras, un punto sin retorno en la historia que sentó las bases del colonialismo y de la posterior globalización que vivimos hoy en día. Hoy en Memorias de Pez vamos a hablar sobre la colonización y conquista de América. Eso sí, el vídeo de hoy es un vídeo especial. Hoy tenemos de invitados al Corral de Dolly, una vez más, un canal hermano sobre ciencia que utiliza un formato muy similar al de Memorias de Pez. Como ampliación de este vídeo en su canal tenéis uno en el que explican los pros y los contras de la colonización de América desde el punto de vista de la biología. Os lo dejo en la descripción y por supuesto tenéis que ir a verlo porque hacerme caso que ha quedado increíble. Y son un grupo de tíos, la verdad que fenomenales, así que venga, a por ello. Para comprender los factores que llevaron a Europa a llegar al Nuevo Mundo, hay que entender la necesidad de las coronas europeas de incorporar nuevas fuentes de riqueza para solventar los enormes gastos de sus monarquías centralizadas y de la expansión demográfica. Los distintos reinos estaban como locos buscando rutas marítimas en una competición incesante que resultó en las grandes exploraciones geográficas llevadas a cabo durante el siglo XV. A esto hay que sumarle el progreso tecnológico que permitió la navegación oceánica. Estamos hablando, como no, de la brújula, el astrolabio o las carabelas. Cristóbal Colón, un navegante de orígenes inciertos, a día de hoy no se sabe si era español, genovés o de dónde narices era, intentó convencer a las monarquías europeas de que sería capaz de encontrar una ruta a Asia navegando hacia el oeste, una idea que nacía de su concepción errónea del tamaño de la Tierra. Los monarcas portugueses, que desde tiempos de Enrique el Navegante tenían una idea bastante más realista, rechazaron la propuesta. Sin embargo, la reina Isabel de Castilla lo aceptó. Al fin y al cabo, Colón solo pedía unos pocos barcos y la corona española, o mejor dicho, castellana, tenía un excedente de soldados hambrientos de gloria forjados en la Reconquista, listos para plantar banderas a lo largo del mundo. La cuestión es que, como todos sabéis, se dio uno de los acontecimientos más fortuitos de la historia humana. Con sus 3 carabelas, el 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón llegó a América. Su pequeño grupo de castellanos desembarcó en una pequeña isla antillana bautizada con el nombre de La Española. Ellos pensaron que se encontraban en la famosa Zipango, región que suponían estaba situada en la región oriental asiática. Y la verdad es que la conquista de América por parte de España no fue tarea fácil, pero aún así fue llevada a cabo a gran velocidad debido a distintas causas. En primer lugar, la superioridad técnica de los conquistadores, que contaban con armas de fuego, cañones, animales adiestrados y un largo etcétera. Además de eso, los conquistadores eran soldados profesionales adiestrados para la guerra que traían consigo la ambición, prejuicios y hábitos forjados en siglos de reconquista. También fueron relevantes las luchas internas dentro de los grandes imperios incas y aztecas que generaron potentes aliados para el imperio español. Por otra parte, la concepción mitológica que los americanos tenían hizo que los conquistadores fuesen considerados como deidades en muchos lugares, y por supuesto, ellos se aprovecharon de esta situación. Sin embargo, es probable que las armas más mortales traídas por los españoles fuesen las enfermedades que contagiaban sin ser conscientes de ello. Si queréis saber más sobre esto, os vais a tener que ir al vídeo del Corral de Dolly. Pero bueno, hablemos de la conquista. Desde las Antillas, los españoles organizaron las expediciones al continente americano y su interés se centró en las áreas civilizadas, el Imperio Azteca y el Imperio Inca. La conquista de México en 1519 fue llevada a cabo por Hernán Cortés, el cual se internó en México y entró en Tenochtitlán, donde apresó al emperador azteca Moctezuma II. Os dejo un vídeo sobre todo esto en la descripción. Por otra parte, Francisco Pizarro llevó a cabo la conquista de Perú, que se inició en el 1531. Aprovechando la guerra civil entre los incas Huáscar y Atahualpa, los españoles pudieron apresar a este último. Después se apoderaron de Cuzco y fundaron la nueva capital, Lima, en 1535. Dominar el territorio americano completo fue difícil debido al amplio conocimiento de los indígenas de sus montañas. Diego de Almagro y Pedro de Valdivia conquistaron con gran dificultad el extremo sur de Chile. Sin embargo, en ninguna de estas exploraciones se encontró la legendaria ciudad del Dorado, que se suponía que estaba hecha completamente de oro. Todas estas conquistas, que fueron un proceso constante entre los siglos XVI y XVIII, constituyeron un auténtico choque de civilizaciones. Debido a ellas se desestructuró el mundo de los pueblos originarios y estos fueron obligados a someterse a la dominación europea, que impuso su lengua, religión y cultura. Para ello, los europeos utilizaron en ocasiones métodos violentos e inhumanos. En el siglo XVI, Fray Bartolomé de las Casas denunció que los conquistadores explotaban de forma bárbara a los pueblos indígenas. Esta denuncia llevó a la corona española a sancionar en 1542 las leyes nuevas para defender los derechos de los nativos.
El fraile, Fray Diego de Landa, narra cómo los indios en Yucatán recibieron un trato hostil y esclavista, y los que se rebelaban sufrían crueles castigos. Se relatan penas de muerte por horca o fuego y auténticas barbaridades. Fue a tanto la cosa que el fraile dominicano Bartolomé de las Casas se erigió en defensa de los derechos indígenas y llevó al Concejo Real un reportaje con información detallada sobre todas las crueldades y fechorías que los conquistadores hacían en América. De las Casas afirmó que todo el mundo era humano, y precisamente por ello algunos investigadores lo sitúan como un precursor de los derechos humanos. Otros sostienen que Bartolomé de las Casas falseó muchos de los hechos, y eso contribuyó a acrecentar la leyenda negra antiespañola promovida por el resto de potencias europeas. Y es que lo cierto es que además de todos estos disparates, cabe añadir que se sumaron a estas historias otra gran cantidad de historias infundadas. Propaganda antiespañola promovida por Inglaterra, Holanda y otras potencias europeas durante el siglo XVI para desprestigiar al Imperio español. A pesar de todas las atrocidades, es remarcable que, a diferencia de otros imperios como el británico, en el cruento choque de civilizaciones con el Imperio español, los nativos americanos fueron asimilados y no masacrados en su casi totalidad o recluidos en reservas. Las únicas leyes de protección a indígenas que ha habido en América son las que los españoles escribieron. Con el paso de los años, las nuevas tierras conquistadas se iban incorporando a la corona de Castilla y se fundaron dos virreinatos, el de Nueva España al norte, que comprendía Centroamérica y las islas caribeñas, y el del Perú, que se extendía por América del Sur hasta la Patagonia, a excepción de Brasil, que era colonia portuguesa. La máxima expansión del Imperio español se dio entre 1580 y 1640, debido a la breve unión de la corona portuguesa y la española con el matrimonio entre Felipe II y María Manuela de Portugal. En América, la corona española estableció un monopolio sobre la inmigración y el comercio. Para defender su monopolio comercial, se utilizó un sistema de flotas en el que los barcos salían juntos desde Sevilla y Cádiz, protegidos por navíos de guerra. Unos 11.500 navíos recorrieron esta ruta entre 1500 y 1600, transportando toneladas de mercancías y cientos de miles de migrantes y esclavos africanos. También se desarrolló una legislación específica denominada Leyes de Indias. Los nuevos territorios, que atesoraban entre otras cosas minas de oro y plata, supusieron una gran fuente de ingresos, en especial para la corona, que se llevaba la quinta parte de todos los productos en el quinto real. Sin embargo, el elevado endeudamiento de la monarquía española para financiar la expansión y el mantenimiento hizo que gran parte de este tesoro se gastara con la misma rapidez con la que fue adquirido. Poco a poco, el interés por los descubrimientos y exploraciones de tierras nuevas fue desapareciendo y los argumentos éticos de los defensores de los indios influyeron también en la actitud de la monarquía española, que prefirió renunciar a la expansión territorial. La corona y sus virreinatos comenzaron a centrarse en la defensa contra los europeos, que también querían participar en la aventura indiana. Para luchar contra los corsarios y la actividad contrabandista se amurallaron algunos puertos como los de Cartagena, Veracruz o Portobelo, y se levantaron castillos y fuertes en los puntos neurálgicos. Su política defensiva, aunque muy costosa, fue efectiva. A pesar del desastre demográfico inicial, la baja de indios fue compensada por el incremento de otros grupos étnicos, blancos, mestizos, mulatos y negros. Entre el 1600 y 1700 la población blanca se triplicó por la inmigración peninsular y sobre todo por el nacimiento de criollos que básicamente eran europeos nacidos en América. Los matrimonios mixtos fueron reduciéndose a las capas más humildes de la sociedad, aunque siguieron abundando los concubinatos con mujeres de color, de ahí el aumento de mestizos. En el terreno económico se produjeron varios hechos significativos a lo largo del siglo XVII que debilitaron las relaciones entre las Indias y la metrópoli, que ocasionaron la decadencia económica en el continente americano. La minería perdió la relevancia del siglo XVI por el agotamiento de las minas y la entrada en los mercados americanos de comerciantes extranjeros dio paso a un intenso contrabando que puso de manifiesto la debilidad del sistema mercantil hispano. América empezó entonces a autoabastecerse de sus productos agrícolas y los intercambios entre las distintas regiones americanas se multiplicaron. Con el paso de los años ocurrió lo inevitable y poco a poco los territorios de ultramar se separarían de sus reinos. El primer paso fue el de Estados Unidos, que con su declaración de independencia el 4 de julio de 1776 se independizó de la corona británica. Más tarde, debido al hostigamiento del Imperio británico y a la dificultad de la corona española para defender sus territorios americanos, los españoles criollos forjaron la independencia de sus futuras naciones. Y hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Se podría haber evitado los desastres que sucedieron en la conquista del Nuevo Mundo? ¿Cómo sería todo si otros imperios hubiesen llegado antes a América? Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis que tenéis que ir corriendo al correo de... Muy bien, ya vimos lo que vamos a ver en este siguiente tema, en este tema 3.
¿Cómo sé que comenzamos? ¿O cómo era que decía Fermín Zavala? Ya, ok, vamos a hablar de cómo es que nace América, ¿no? Cabe destacar, ¿se acuerdan que América... Ay, no, ya se me fue la pregunta. Bueno, pero América es el segundo continente más grande del mundo. Ojo ahí, dato, por si no se acordaban de eso, porque ya vimos los continentes, ¿no? Y cabe destacar de que antes de que llegue Cristóbal Colón a América, América tenía otro nombre dado por el pueblo cuna de Panamá y Colombia. ¿Cuál era este nombre, dicen? Abya Yala. Así se llamaba América antes de ser América. Dicen, ¿y por qué se llama América si Cristóbal Colón no, o sea, no tiene sentido? O sea, ¿quién le puso el nombre? ¿Ustedes saben quién le puso el nombre a América? ¿O por quién fue que se le puso ese nombre? ¿No? Américo Vespucio. Exactamente, por ese señor. ¿No? Mientras Cristóbal Colón igual él estaba con sus escarabelas viniendo para conocer a través del mar América, igual Vespucio estaba haciendo investigaciones y casi llegaron al mismo tiempo y por eso por Américo Vespucio nuestro continente se llama América, ¿no? Y a ver, algo más que quería agregar aquí. Bueno, eso. América es un continente que fue descubierto en el año 1492, en octubre, por Cristóbal Colón. Fue con la llegada de este señor que el mundo entero supo que había otro continente y que con ello cambiaron las concepciones geográficas o las representaciones geográficas, que son mapas desarrolladas hasta ese momento, ¿no? Y aquí vemos cómo es que es nuestro continente y aquí está el señor Cristóbal Colón. Ok. ¿Ustedes saben por qué se dice América prehispánica? ¿O por qué se habla de América prehispánica? No. No saben. Ok. Eso fue antes de que llegaran los españoles. Exactamente. Muy bien. ¿No? Entonces, todo lo que es pre para la vida, chicos, esto es antes de que se haya dado, ¿no? Por ejemplo, en comunicación hay preproducción, ¿no? Que es donde se guioniza, donde se hace un scouting, donde ves el tema de la logística, para de ahí ya ir a producción. Ya en producción ejecutas todo lo que preparaste en preproducción y en postproducción, después ya de haber hecho tu producción, ¿no? El tema de edición, el tema de ver cómo va a quedar el producto que preparaste en la pre y en la producción, ¿no? Esto les estoy hablando de mi carrera, pero bueno, es así, es lo mismo esto. América prehispánica es porque cómo se da esto antes de que sea América, ¿no? Entonces los estudios demuestran de que el hombre americano no es originario del continente, por eso es que dicen que somos mestizos, y ahorita vamos a ir viendo en el transcurso de lo que vamos a ir avanzando, incluso igual en el video lo menciona, ¿no? De que se metían entre españoles y criollos y así sucesivamente, ¿no? Y por eso hubo ya descendencia. Bueno, entonces los estudios demuestran que el hombre americano no es originario del continente, sino que llegó en sucesivas migraciones de Asia por el estrecho de Bering y Oceanía por las costas oeste de Sudamérica y la Antártida desde Australia, estimándose la llegada de los primeros hombres hace unos 40.000 años, ¿no? O sea, hace ya un buen tiempo de años. Cabe destacar de que estas poblaciones se han dispersado y y han desarrollado diversas culturas y civilizaciones, ¿no? Aldeas, imperios, y estas civilizaciones, aldeas e imperios fueron conquistando política, economía, fueron militarmente
en otras áreas también, ¿no? Entonces, estas civilizaciones, estas poblaciones fueron creando su estilo de vida, ¿no? Su cultura, bueno, y todo lo que tenga que ver con un grupo de personas. Y aquí vamos a mencionar a dos imperios súper importantes que me imagino que estos sí o sí se los ven en el colegio y me imagino que ustedes los recuerdan. Vamos a hablar del maya y del azteca, pero previo a eso cabe destacar de que en Mesoamérica y en la zona andina fueron que se ubicaron estos imperios, ¿no? Por eso los imperios más destacados se ubicaron en Mesoamérica, que es Centroamérica, y en la zona andina, que está acá, ¿no? En nuestra zona, en Sudamérica. Muy bien, ahora vamos a hablar de estos imperios o de estas culturas, ¿no? Mesoamérica se desarrolló, bueno, en Mesoamérica se desarrollaron otras culturas, ¿no? Y aquí podemos ver en el mapita cómo es que estaba distribuido Mesoamérica, perdón. Bueno, entonces dentro de Mesoamérica nacieron otras culturas, como cuáles, los olmecas, los zapotecas, los mixtecas, los teotihuacnacas, los toltecas, los mayas y los aztecas. Y se caracterizaron básicamente por su agricultura avanzada, por ciudades con pirámides escalonadas, ¿no? Que son las famosísimas de los mayas, por la escritura jeroglífica y por el conocimiento numérico y el concepto del cero. Ok, entonces aquí en Mesoamérica nacen dos grandes imperios, que es el maya y el azteca, como ya lo había mencionado anteriormente. Pero previo a explicar qué fue lo que hicieron estos imperios, nos vamos a ir a ver el imperio andino, ¿no? Dijimos que eran dos. Chicos, aquí por favor, para que no nos confundamos. Antes o sea, dentro de la América prehispánica nacen dos imperios. ¿Cuáles son esos dos imperios? Mesoamérica y la zona andina. Por favor, ahí me toman atención. Ahora, nos vamos a Mesoamérica. Mesoamérica tuvo otras culturas, ¿no? Que las mencionamos aquí, están aquí, tomen el screenshot, anótenlo, pero más allá de que hubieron estas culturas, Mesoamérica tuvo dos imperios súper grandes, el maya y el azteca. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok, sí. Ya, dijimos que estaba Mesoamérica y la cultura andina, ¿no? Entonces nos vamos a la andina, porque ya vimos lo que hay dentro de la mesoamericana. En la cultura andina se da en los Andes y surgieron las culturas como el Chavín, Paraca, los Tihuanacotas, los Nazcas, los Mochicas, los Chimu, los Aymara y los Quechua. Estos se caracterizaron por su agricultura y por haber domesticado a la llama para utilizarla como animal de carga, como un caballito y de transporte. Y dentro de la arquitectura construyeron templos y ciudades. Ahora, en el resto del continente surgieron numerosas culturas con distintos idiomas, religiones, pero estos no formaron imperios como los que ya vimos anteriormente. Estas sociedades se caracterizaron por el desarrollo de su agricultura, del maíz, de la yuca y de los frijoles, y por las aldeas construidas con barro y madera. O sea, básicamente estas culturas se caracterizaron por eso, pero no hicieron grandes cosas, digamos, ¿no? Pero igual era súper importante para ese entonces y para poder vivir. Ok, ya una vez visto las culturas que nacieron en la América prehispánica, nos vamos a hablar sobre este imperio súper grande, súper importante para la historia. Y el imperio maya fue una avanzada civilización mesoamericana
que inició, según estudio, 2000 años antes de Cristo, en el siglo XVI. ¿Dónde está ubicado el Imperio Maya? Ubicado en lo que ahora es México, Guatemala y Honduras, ¿no? Pero, bueno, esta ubicación, chicos, es de cuando se ubicó el Imperio Maya en ese entonces, porque ya ahorita si nos ponemos a investigar un poquito más, salen otros países, ¿no? Pero estos son los países más relevantes, por eso es que se los toma en cuenta. Bueno, el Imperio Maya estaba compuesto por ciudades, estados, gobernados por un sistema teocrático, es decir, un rey, que era el que se ocupaba del gobierno y de la religión, ¿no? Y aquí podemos ver cómo era que estaban ubicados los mayas en el mapa, ¿no? La ubicación del Imperio Maya en el continente americano, y aquí ya en este mapa más detallado de cómo era que estaba distribuido, ¿no? Muy bien. Seguimos. Dentro del Imperio Maya, esta sociedad estaba dividida en grupos sociales jerárquicos, ¿no? Entonces estaba la nobleza, ¿no? Los reyes, estaban los sacerdotes, que iban de la mano con la religión, el pueblo en general y los esclavos, ¿no? Entonces vemos que desde aquí ya comienzan a surgir los esclavos dentro de América, ¿no? También cabe destacar de que la agricultura era la base de su economía, de este imperio, ¿no? Y la religión que ellos practicaban era politeísta, y como tenían una escritura importante, dejaron 2 libros religiosos para la historia, que eran el Chilam, Balam y el Popol Vuh, estos 2 libros, ¿no? Y construyeron templos y ciudades de arquitectura avanzada como las pirámides, ¿no? Que ya las conocemos. Aquí hay una imagen de las famosísimas pirámides, pero otros dicen de que estas personas no pudieron haber construido esto solos, ¿no? De que esto no va a entrar en el examen, chicos, pero de que puede ser de que haya sido también construido con ayuda extraterrestre, alienígena, digamos, ¿no? Pero es lo que se dice. ¿Ustedes qué creen? Tomando en cuenta de que estas rocas eran súper pesadas, ¿y cómo puede ser? O sea, yo sé que nosotros los humanos nos damos el modo, ¿no? de hacer las cosas, pero a ver, ¿cómo ustedes creen que, yo dudando, ¿no? de los mayas, ¿ustedes creen de que estos lo hicieron ellos sin ayuda de nadie, solo con ayuda de ellos mismos? No creo, Liz, lo dudo mucho. Sí, profe. Debería de venir en los incisos esa respuesta. O sea, es una duda, ¿no? Si a ustedes les interesa saber sobre esto y se ponen a investigar un poco más, dicen, ¿no? Porque, no sé, incluso hasta a mí me hace dudar, ¿no? De, pucha, sí, las pirámides, Marco. O sea, si fueron construidas solamente por ellos o recibieron alguna ayuda más, digamos, ¿no? De otros seres no humanos. ¿No? Ok, sigamos. Incluso el de Egipto, claro, o sea, todo, ¿no? Todo lo que tenga que ver con las pirámides y todo eso, ¿no? Por ejemplo, si nosotros nos vamos aquí a Tiwanaku nomás, aquí en La Paz, no son talladitos, pero, o sea, no son así grandes pirámides, digamos, ¿no? O si se van a Cusco, igual no son así grandes cosas, son rocas y ya, pero estas pirámides son sorprendentes, ¿no? Y uno siempre entra en esas crisis existenciales de, de saber de la historia, ¿no? Como es mi caso, y me pongo a investigar y me salen cositas así de que puede ser de que ellos no lo construyeron solo, etcétera, ¿no? Bueno, ok. Bueno, hasta ahí hablamos acerca del Imperio Maya. Chicos, claro lo del Imperio Maya.
Hay muchísima historia, pero esto es lo que se les va a preguntar y esto es lo más relevante sobre el imperio, ¿no? Entonces ya vimos esto, ya le sacaron fotito, ya notaron. Ok. Ahora nos vamos al imperio azteca. Este imperio fue una civilización, fue una de las civilizaciones más poderosas de Mesoamérica, ¿no? Sin desmerecer el maya, ¿no? Por eso es que se lo toma en cuenta a los dos. Entre los siglos 14 y 16. Se desarrolló en México. Ahí estoy dudando. Esperen, chicos. A ver. Bueno, se desarrolló en México y su ciudad principal fue Tenochtitlán. Desde allí dominaron a todos los pueblos de su alrededor, ¿no? Esperen un ratito porque estoy dudando de una información. Ah, no, sí, está bien. Entre el siglo XIV y XVI. Ok. Bueno, como lo mencioné, se desarrolló en México y esta ciudad y su ciudad principal, pregunta examen, cuidado, Tenochtitlán. Desde allí dominaron a todos los pueblos que tenían a su alrededor, ¿no? El imperio azteca estaba a cargo de su emperador. Recordemos que el imperio maya tenía, el imperio maya tenía un rey y el imperio azteca estaba a cargo de un emperador. Es lo mismo, dicen, tiene similitudes igual, pues, ¿no? Pero diferenciémoslo así, ¿no? Tenía un rey el maya y el azteca un emperador. Era electivo y estaba apoyado por un consejo consultivo. Si ustedes se dan cuenta, ya desde aquí habían órganos, ¿no? Recordando los órganos que ya hemos visto anteriormente. Estos no lo denominaban como un órgano legislativo, si ustedes quieren llamarlo, pero lo llamaban un consejo consultivo, ¿no? Que era que el emperador era electo, eso menciona aquí. Y la sociedad azteca también estaba jerarquizada, pero la base de esta era el calpulli, una unidad familiar y económica, ¿no? ¿Le tomaron fotito a eso? ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre esto o algo que quieran acotar? No. Ya, ok, sigamos. Muy bien, ya vimos el imperio azteca y ahora nos vamos a venir acá a Sudamérica y vamos a hablar de este imperio igual, súper conocido, que esto igual uno lo lleva en colegio. Me acuerdo que yo hacía así mis dibujos súper bonitos, de dónde era que estaba ubicado, porque me gusta saber cómo fue que nacieron todas estas, esas estructuras, esa infraestructura de piedras, ¿no? Que se dieron. Bueno, el imperio inca, o también conocido como el Tahuantinsuyo, fue la civilización más grande de América precolombia, floreciendo en los Andes peruanos, naciendo en los Andes peruanos entre los siglos XV y XVI. Dentro de estos siglos entran los años 1400 y 1533, pero después de Cristo, ¿no? El imperio inca o Tahuantinsuyo se extendió en lo que hoy es Perú,
Ecuador, la zona andina de Bolivia, el norte de Argentina y de Chile. Y cuenta la leyenda que dice que los incas eran dos hermanos y a la vez esposos, Manco Cápac y Mama Ollok, ¿no? Eran hombre y mujer, varón, dama. Emergieron del lago Titicaca y crearon su propio imperio, que se llamó Tahuantinsuyo. ¿Se acordaron ya de esta historia? Porque esto uno lo lleva en colegio. ¿No? ¿No se acordaron? ¿No? De Manco Cápac y Mama Ollok. Ya, sigamos. El Tahuantinsuyo está conformado por 4 suyos. Chinchainsuyo al norte, Antisuyo al este, Pontisuyo al oeste y Collasuyo al oeste, que corresponde a la zona andina de la actual Bolivia. Entonces nosotros tenemos y somos parte de el Collasuyo al sur, ¿no? Y ya sin ofender a nadie, chicos, porque no sabemos, como somos una mezcla de todo, de razas, por eso es que se dice, ¿no? Los Colla del sur, ¿no? Entonces, bueno, esa. Bueno, y el imperio inca dominaba a todos los pueblos a su alrededor a través de una red caminera, impusieron el idioma quechua, bueno, si querés, Fabio, vos podés ser lo que querrás ser como Barbie. Bueno, impusieron el idioma quechua como el idioma oficial, también impusieron una religión y el culto al dios llamado Inti. Ustedes, me imagino que sí, ¿no? Todos están empapados. Cuando Casu, ¿no? Me imagino que muchos la conocen, vino a nada de cultura general, pero bueno, ya como para matar el hielo un ratito de hablar de historia. Cuando Casu vino ay caramba, me olvidé. A ver, ¿alguien se sabe la historia? Ay, me olvidé, Dios. Ya, pero donde hay hielo y todo, al salar, ya me acordé. Con Cristian Nodal, ¿se acuerdan? Y estaba embarazada ella. A raíz de ahí fue que surgió la idea de ponerle Inti a su hija, ¿no ve? Entonces, volviendo otra vez al tema, el imperio inca era el que dominaba a todos los pueblos a su alrededor. ¿Qué impusieron? ¿Qué idioma impusieron? A ver, ¿me están tomando atención? ¿Chicos? Quechua. Quechua. Ok, también impusieron la religión y el culto al dios Sol. o llamado Inti, ¿no? Ok, ya. Y el imperio inca o Tahuantinsuyo está dividido en... ¿En qué está dividido? En suyos. Aquí lo dice. Chicos, tomen el screen. 4. Sí, pero, o sea, no, la pregunta es, el Tahuantinsuyo está dividido en suyos, ¿no? Y ahí ya, si ustedes quieren googlearlo, ¿qué es suyo? ¿No? Divisiones. Bueno, eso, y son 4, ¿no? Otra vez lo vamos a nombrar el Chinchaisuyo al norte, el Antisuyo al este, el Contisuyo al oeste y el Collasuyo al sur, que corresponde a nuestro país, Bolivia. Muy bien, sigamos. Hay que destacar de que la sociedad incaica era jerarquizada, ¿no? Dijimos que estaba, bueno, habían impuesto al dios Sol, a Inti, entonces era jerarquizada con un inca, que era el hijo del Sol, el hijo del Inti,
en la cima, seguido por la nobleza, que la nobleza tenía o llevaba el nombre de orejones. Luego estaban los sacerdotes, los militares y, bueno, el pueblo en general, ¿no? Y en la base del pueblo, o sea, no quedaba ahí, estaban los esclavos, también llamados yanaconas. Y también dentro de estos estaban los ayllus, que eran las unidades sociales y económicas fundamentales. Y también la agricultura era la base de su economía, ¿no? Aquí es cuando ya nace el trueque, ya, pero eso ya lo vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Porque antes no existía el dinero. El imperio cobraba impuesto en producción y mano de obra, lo que permitió construir obras públicas como camino. La mitad era un trabajo obligatorio, temporal y por turno. Entonces aquí ya responde a lo que yo estaba diciendo, ¿no? De que existían los trueques, pero aquí era que pagaban con producción y mano de obra. ¿Producción de qué, dicen? De su agricultura que ellos tenían, de arroz, de yuca, de maíz, y bueno, eso, ¿no? Y bueno, la mitad era un trabajo obligatorio temporal y otros era por turno. Sigamos. Ay, bueno, hasta ahí terminaríamos de hablar del imperio inca, o también llamado Tahuantinsuyo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Vamos bien con los imperios? Sí. ¿Sí? Ya. Ok. Ya. Chicos, antes de comenzar a hablar de la América colonial y cómo fue que se descubrió y todo eso, no sé si, Marquito, estás ahí prestándome atención un ratito. Marco. Bueno, seguramente está ocupadito. Ahora, y me imagino que igual Marco les ha dicho, chicos, ustedes tienen que responder obligatoriamente a las preguntas de autoevaluación que tienen en su plataforma. Así que para los alumnitos que todavía no lo han hecho, háganlo porque, como lo dije, es obligatorio. Y nos han encargado igual de que les hagamos recuerdo de eso. ¿Ya? Solo eso. ¿No? Y que toda esa información de cómo entrar a su aula virtual, de dónde está cada una de las clases, de las preguntas y todo, esa información está en sus grupos de información. Entonces, si no sabían, tómense el tiempito de scrollear ahí todo lo que hablan en el grupo y hacer las autoevaluaciones, ¿ya? De todas sus materias, de lenguaje, de psicología, de biología, ¿pasan? ¿Sí? ¿Biología Sí. pasa? Pensé que llevaban filosofía. Bueno, ok, de biología y, bueno, de historia, ¿no? Entonces, eso, un encarguito ahí, por favor, porque igual eso les va a abrir la mente al primer examen de lo que viene, ¿no? Cabe destacar igual de que nosotros hasta mañana terminamos el tema 3, que es la historia de América, y el día miércoles voy a hacer un repaso, voy a ver cómo lo hago, para yo también evaluar qué tan buenas han sido las clases y si ustedes me han tomado la atención que deberían de tomarme, ¿no? Y ya el jueves irían a su registro biométrico y el viernes estarían dando su primer examen, ¿no? Bueno, entonces ya que les comenté eso, quería comentárselo al final, pero yo sé que al final muchos no toman atención, ya es hora de almuerzo y bueno. Entonces, eso, chicos. Me voy a dar un break un ratito para tomar agüita y ahorita comenzamos con la América colonial, ¿ya?
Ok. América colonial, la era del descubrimiento y la colonización, ¿no? Bueno, a fines de la Edad Media, los europeos buscaban nuevas rutas comerciales para llevar a la India y a la China sus productos, ¿no? Ya que no podían navegar por el mar Mediterráneo. Cabe destacar, y no sé si ustedes se acuerdan, de que antes la única forma de poder llegar a un lugar era a través de un ferrocarril o a través de embarcaciones. Entonces, ¿cómo fue que llegó Cristóbal Colón a conocer América? A través de barcos, ¿no? En compañía de las escarabelas. ¿Se acuerdan los nombres de las escarabelas? Yo no se los mostré porque eso no se los van a preguntar, pero uno en colegio lo lleva. ¿Se acuerdan ustedes? La Niña, la Pinta y la Santa María. Exactamente, muchísimas gracias. Eso, ¿no? Y me acuerdo que yo hacía mis dibujitos de mis barcos ahí. Por eso nunca me olvidé. Bueno, otra vez entrando en materia, bueno, básicamente la América colonial se da porque los europeos, los españoles, buscaban cómo comercializar sus cosas a través de otros caminos, ¿no? El Perla Negra. ¿Qué? Buscando otros caminos, ¿no? Entonces, ya que no podían navegar por el mar Mediterráneo porque estaba bajo el dominio del Imperio Turco o otro imperio, y bueno, y este no daba paso a ningún cristiano. Por ello, los países europeos buscaban rutas alternativas y fue así como Cristóbal Colón fue que convenció a la reina Isabel la Católica de España para que le financiara un viaje, porque Colón estaba seguro de que navegando hacia el oeste llegaría a la India. Y bueno, no llegó a la India, llegó acá, a América. Ya, ok, ya le tomaron fotito a esto. ¿Ya notaron? ¿Sí? Ya. Bueno, entonces básicamente por eso es que se habla de América colonial y se la toma como la era del descubrimiento y la colonización, ¿no? Vamos. La conquista de América. Esta conquista implicó el sometimiento de pueblos y también de imperios nativos por parte de los europeos. ¿Quién conquistó el imperio azteca y el maya en el año 1519? Fue Hernán Cortés. ¿Y quién fue el que conquistó el imperio inca entre el año 1530 y 1550? Fue Francisco Pizarro. Chicos, esto es pregunta de examen. Sí o sí se lo van a preguntar. O le van a preguntar quién fue el que conquistó o en qué año se conquistó. Sí o sí. Así que ahí apunten con su papel y su lápiz o su lapicero. O si tienen su textito por ahí, igual. ¿Ya? Entonces, por eso es que se da la conquista de América, ¿no? Porque buscaban caminos para comercializar nuevas cosas por el impedimento de otro imperio, y se da la conquista de 3 grandes imperios, que fue lo que ya les expliqué hace un momento atrás, el imperio azteca y el maya en el año 1519, y después nos venimos a la zona sur con la conquista del imperio inca que se dio entre el año 1530 y 1550. ¿Por quién? Por Francisco Pizarro. Y el que conquistó el imperio azteca y el maya fue Hernán Cortés. Espero que haya quedado claro ahí. Y otros conquistadores sometieron a los demás pueblos nativos y estos territorios se convirtieron en dominios de España, mientras que Brasil fue colonizado por Portugal, por eso es que ellos hablan portugués, tienen un idioma distinto. Inglaterra y Francia disputaron el este de Norteamérica en el siglo XVII.
sigamos. La colonización. En la colonización se habla de 3 virreinatos. Aquí les muestro el mapita de dónde están ubicados los virreinatos. Aquí está el 1, el 2 y, a ver, el 1, el de Perú, el 2 y el de la Granada, el 3. ¿Por qué se da? ¿Qué es la colonización? ¿Por qué se da la colonización? La colonización es el proceso de ocupación y el poblamiento de los europeos en las zonas conquistadas. Para ello, la corona española impuso un sistema de gobierno, sus formas económicas, sociales, religiosas en América, ¿no? Por eso es que la primera religión que se llega a dar o que se conoce según la historia es la católica, porque ellos ya venían practicando eso en su religión, ¿no? Ya venían practicando esa religión. Y bueno, América se divide, o se dividió, mejor dicho, en 3 virreinatos. Nueva España, que está ubicada en la América Central. Aquí, chicos, si me están tomando atención, aquí les muestro el mapa. Y este virreinato se consolidó en el año 1535. Luego nos vamos a Sudamérica y se da el virreinato de la Nueva Granada, que está en el Río de la Plata, Perú. Bueno, que aquí me lo sitúa. Bueno, y por último está el de la Nueva Granada. A ver, ¿qué ha pasado con este mapa? Nueva España, perfecto. Perú y Nueva Granada. Ah, ya, ok. Ya, ok. Vamos de nuevo. América se dividió en 3 virreinatos, ¿no? Nueva España, ubicada en América Central en el año 1535, Perú, ubicado en Sudamérica, creado en el año 1543, y Perú, ahora por eso es que decía, ¿por qué se ve así en el mapa? Se subdividió, o sea, este virreinato de Perú se subdividió y quedó como Nueva Granada, acá, que es lo que estamos viendo en el mapa. Disculpe, le dice, no se notan las diapositivas. Ay, ¿verdad? Chicos, a ver, ¿me avisan? Según estoy compartiendo. A mí se me da. Sí, sí, da. Dice normal. Ah, ya, pucha, quizás es tu internet, Cindy. A ver, voy a dejar de compartir, ¿te parece? Ya. Quizás es tu internet. Dale zoom a la imagen para que veas el mapa. Ya, a ver, vamos a compartir de nuevo. Ventana. Ahí, ok. Ahí ya te activo. Ya, ok. Entonces decías, Mo, de que Perú se subdividió, ¿no? Y por eso es que ya se toma en cuenta a 3 virreinatos. A Nueva Granada como uno principal y el Río de la Plata que va de la mano con Perú, ¿no? No, y el Río de la Plata que está acá en nuestra zona, Argentina, Bolivia, Chile, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, por eso es que se da la colonización, ¿no? Porque se da el tema de cómo era que quería. Ay, qué bueno que ya lo puedes ver. Ay, se me fue por leer sus comentarios. Bueno, la colonización entonces básicamente es el proceso de ocupación y poblamiento con europeos de las zonas conquistadas. América se dividió en virreinato, no sé por qué dije en 3 virreinatos, pero aquí en el mapa se muestran 4 virreinatos. Pero si en caso de que en el examen, chicos, le diga nombren los virreinatos que se dieron en la colonización de América, son 2. Nueva España y Perú. Pero cabe destacar de que Perú se subdividió en 2 más. ¿Claro? Sí, dice clarísimo.
Ya, ok, para que no nos confundamos, chicos, ¿ya? Entonces, seguimos. Espero le hayan podido tomar screenshot. Entonces, ¿son 2 o 3? Bien, Marco. Son 2. Aquí está, mira. Punto 1 y punto 2. Entonces, América se subdividió en virreinatos. Perfecto. ¿Cuáles fueron esos virreinatos, Licen? Nueva España y Perú. Pero cabe destacar de que Perú se subdividió, ¿ya? Entonces, en Nueva Granada y en Río de la Plata. ¿Perfecto? Ya, ok. Por eso es que aquí vemos 4, ¿no ves? En el mapita vemos a 4 virreinatos, pero los principales fue Nueva España y Perú. Y luego Perú se subdividió en 2, en el de Nueva Granada y en el virreinato del Río de la Plata, que es donde, no sé si han escuchado, ¿no? En el Río de la Plata, que está entre Chile y Argentina. Ok, sigamos. Después de hablar de los virreinatos, porque es un tema súper importante, nos pasamos a hablar de la administración de las Indias. Dicen, pero ¿y por qué nos saltamos a esto? Porque la administración de las Indias, jugó un papel súper importante en la colonización de América. Y la administración de las Indias estaba organizada de la siguiente manera. La autoridad máxima era el rey. Y en España, el Consejo de Indias era un consejo de hombres que conocían la problemática de América y ayudaban al rey en cuestiones de administración, de leyes y también militares. En España había una casa de contratación que era la encargada de regular el transporte de personas y cargas. Recordemos de que los españoles acá vinieron a adaptarse a lo que tenía América, ¿no? En ese entonces. Y por lo tanto, el comercio se daba entre España e India en ese entonces, por eso es que se dice la administración de las Indias. Muy bien. Ahora, ya vimos cómo era que se manejaba España. Ahora, ¿cómo se manejaba América? En América se encontraban los virreyes, que eran los representantes del rey. Y dijimos que en la administración de las Indias estaba el rey, ¿no? Como el presidente. Y ya en América estaban los virreyes, que eran como los gobernadores que tiene cada ciudad, ¿no? Y estos virreyes eran los representantes del rey. Luego estaba el capitán general, los que administraban las capitanías generales y gobernadores de las gobernaciones. También la administración en América se daban a raíz de audiencias, que eran tribunales de justicia que resolvían los problemas americanos, y estas audiencias también tomaban decisiones de administración, de gobierno y legislativa. Estas autoridades eran nombradas por el rey. Chicos, si ustedes se dan cuenta, siempre ha existido esa jerarquía, ¿no? Antes con otros nombres y ahora con otros nombres, ¿no? Entonces, ya existía la palabra gobernador, pero si nos venimos acá y nos remontamos al año de que Rubén Costas, por ejemplo, fue prefecto, ¿no ve? Y otra vez volvió y luego se cambió esa palabra por gobernador, que es lo mismo. No solo es para darle un ejemplo, eso es lo que menciono, no nos salgamos del tema. Entonces en América se encontraban los virreyes, que eran los que se encargaban, ¿no? De las tomas de decisiones, de la justicia, y bueno, estas autoridades eran nombradas por el rey. Luego nos pasamos a hablar de los pueblos, de que en cada pueblo de indios había un representante que era el cacique o curaca. Y la corona nombraba a un corregidor para cogobernar con la autoridad indígena, ¿no? O sea, aparte de tener al cacique o al curaca,
este nombraba a un corregidor, bueno, no este, ¿no? El rey nombraba a un corregidor para cogobernar con la autoridad indígena. Entonces, el cacique o el curaca tenía una mano derecha, ¿no? Que lo ayudaba a gobernar, por eso se dice cogobernar. Y ya en las ciudades existía un cabildo o municipio y cada 1 de enero los habitantes de cada ciudad elegían a su alcalde y al consejo municipal. El cabildo se encargaba de administrar la ciudad, de administrar cada ciudad, y era una autoridad elegida sin intervención de la corona. Ay, me picó la garganta. Perdón. Entonces, bueno, volviendo otra vez, que en cada ciudad existía un cabildo, un municipio, y cada 1 de enero, o sea, cada año, los habitantes elegían a su alcalde y el consejo municipal, ¿no? El cabildo se encargaba de la administración de toda esa ciudad y era una autoridad elegida sin intervención de la corona. O sea que aquí el rey en las ciudades no se metía. Chicos, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Sí? Lice, ¿puede poner el donde está en España, por favor? Para sacarle captura, Claro no que puede sí. sacar. Claro que sí, ahí está. Bueno, y en España, ya igual, recordemos de que había un consejo de Indias, ¿no? Que era un consejo de hombres que conocía la problemática de América y ayudaban al rey en cuestiones de administración, leyes y también militares. ¿Ya está, Kevin? Gracias, licenciada. Ok. Bueno, ya hablamos de esto. Chicos, algo que quiero destacar es que la administración de las Indias, porque esto es algo general, ¿no? Que se daba antes, se daba en España, en pueblos, en ciudades, y se dio a dar en América, ¿no? Por eso es que hay estos puntos. Entonces, esto ya venía de España, luego vino a América, luego se fue a los pueblos y de ahí a las ciudades, ¿no? Entonces, igual, si existe alguna pregunta de esto, tomen en cuenta que la máxima autoridad de la administración de las Indias, ¿quién era? Chicos. El rey. El rey. El rey, ¿no? Y ya bueno, si nos ponemos a desglosar un poco más, en España había un consejo de Indias, etcétera, ¿no? Y ya eso lo dejamos porque ya lo explicamos, ya. Y luego en América se encontraban los virreyes, y en cada pueblo indio había un cacique o curaca. Y en cada ciudad existían los cabildos o municipios. Ok, hasta aquí vamos bien, ¿no? Ahora, dentro de la América colonial, también existen la sociedad colonial, existe la economía colonial y la cultura colonial. Primero vamos a hablar de la sociedad colonial, que ya se los estoy presentando aquí, ¿no? En la diapositiva. Listen, ¿y qué hacían? ¿Por qué se subdividió así la América colonial? Ustedes me pueden preguntar. Porque para que haya una organización, y ustedes aquí lo ven, desde siempre se ha dividido las cosas, ¿no? Porque no es como que yo quiera dar, no sé, biología e historia. ¿Puedo hacerlo? Claro que sí. Pero ¿por qué no mejor me ocupo de una sola cosa y la hago bien y me doy el trabajo y el tiempo de estudiar esto para poderme hacer entender con ustedes? Entonces, lo mismo, la América colonial, y si ustedes se ponen a investigar acerca de la historia de los demás países, de los demás continentes, se fue dando así, ¿no? Y se iban subdividiendo, y se subdividían porque no sé, por la agricultura, por la forma de vivir, incluso hasta por el color de piel, que eso ahorita lo vamos a ver. Ok. La sociedad colonial estaba dividida en grupos sociales.
en función a los grupos raciales. Y aquí entra lo que les mencionaba. En la cúspide, a cargo del gobierno, estaban los españoles, ¿no? O sea, en lo más alto. Luego estaban los hijos de los españoles nacidos en América sin acceso a altos cargos. ¿Quiénes eran estos? Los criollos. Luego estaban las poblaciones nativas, diversas en raza, idiomas y cultura, que eran los indios. Y luego estaban los negros, ¿no? Los esclavos extraídos de África. Esta mezcla hizo de que estos grupos den origen a los mestizos, blancos e indios, luego a los mulatos, blanco y negro, y a los zambos, indios y negros, formando la mayoría de la población. Entonces, en eso se resume la sociedad colonial, chicos. ¿Claro? Tómenle fotito, anótenlo. ¿Está todo bien? ¿Sí? Ok, sigamos. Dentro de la sociedad colonial también se habla de la mano de obra en América que aportaron los indios, porque ellos eran básicamente los que trabajaban, ¿no? Y se establecieron dos tipos de explotación a los indígenas. La encomienda, que otorgaba a los conquistadores un grupo de indios para que trabajen para ellos, o bien que les paguen con impuestos en productos, ¿no? Y ellos que tenían a cambio, tenían una introducción cristiana, tenían vestimenta y también tenían salud. Y luego estaba la explotación mita. Esta era una institución del Imperio Inca y los españoles la adoptaron. ¿Cuál era la finalidad de la adopción de esta explotación, no? Era de que los varones entre 18 y 50 años deberían trabajar un año de manera obligatoria para la producción, ya sea minera, agrícola y también para los obrajes. ¿Y qué tenían a cambio? El indígena recibía un salario, pero se cometieron abusos y grandes explotaciones en este tipo de explotación. Entonces ya después por eso fueron cambiando la forma de intercambiar trabajo por dinero, o trabajo por algún servicio, o trabajo por comida, ¿no? ¿Ya le sacaron fotito aquí? ¿Sí? Ok, sigamos. Luego nos pasamos a hablar de la economía colonial. ¿El descubrimiento de América transformó las economías? Claro que sí, de ambos continentes. De Europa, porque conoció nuevos productos como el maíz, la papa, el tomate, el tabaco, y América tuvo nuevas formas de producción agrícola y ganadera, como por ejemplo el ganado vacuno, el porcino, el caprino, el caballar y la rueda. El objetivo principal de España en este punto era la extracción de oro y plata, y aquí ya se llega a dar el mercantilismo. La corona apoyó la minería, cobrando el quinto real, que tenía una validez del 50% de la producción. También aquí cabe destacar que en América la agricultura era, y actualmente es vital, ¿no? Produciendo azúcar y café para Europa y exportando tabaco y cacao. También aquí el comercio se da entre España y las Indias, porque era un monopolio estatal con puertos designados en Sevilla y América. Básicamente es eso lo que se dio en esa época en la economía colonial. Muy bien, ahora nos vamos a la cultura colonial. Los españoles, los españoles cuando llegaron acá ya venían con una ideología religiosa, ¿no? Que era lo que les mencionaba anteriormente. Y ellos impusieron la religión católica, impusieron su lengua, incluso nosotros lo hablamos, y también impusieron su sistema educativo. La doctrina cristiana se difundió a través de la iglesia,
conventos y misiones. Por eso, si ustedes se ponen a ver películas antiguas, en las iglesias era que habían aula para enseñar, ¿no? Y ahí se les enseñaba a leer, y bueno, todo lo que tenga que ver con la interacción y el aprendizaje de la escritura. La educación se expandió rápidamente con escuelas municipales, eclesiásticas y privadas. Aquí también se fundaron universidades siguiendo el modelo de Salamanca, siendo la primera en Santo Domingo, la primera universidad en Santo Domingo. Incluso se establecieron escuelas para hijos de caciques indígenas como la del Cusco. Y dentro de la cultura colonial también hablamos de la literatura, del arte, de la música y la arquitectura que se desarrollaron, adoptando concepciones europeas, pero adaptándolas a las realidades americanas, creando obviamente sus estilos originales de acuerdo a su cultura, ¿no? Y a las creencias que ellos tenían. Ok, nos vamos a hablar del último punto, de la independencia de América. ¿Cómo es que se da esto? ¿En qué siglo se da? La independencia de América, el despertar de un nuevo continente. Efectivamente, porque fue descubierto, ¿no? Antes no tenía un nombre, pero era dado por otras personas, ¿no? Incluso yo me pongo a pensar y digo, ¿cómo estas personas que le habían dado el nombre que les mencioné, que es Abya Ala, dada por los paraguayos, no, por los panameños y los de Colombia, no hicieron más, ¿no? Porque si no, ellos hayan sido los conquistadores de este continente. Pero bueno, se dio de esta forma y por eso lo estamos estudiando y lo estamos viendo, ¿no? La independencia de América, el despertar de un continente. A principios del siglo XXI, a principios del siglo XIX, bajo la influencia de la Revolución Industrial y las revoluciones políticas en Europa, las colonias españolas en América inician su camino hacia la independencia. Y ya en el año 1776, Estados Unidos se independiza, ¿no?, de Gran Bretaña, y esto fue lo que hizo de que ya los americanos del sur quieran independizarse igual que Estados Unidos, ¿no? Porque recordemos de que antes no teníamos independencia, América no era independiente, ¿no? Chicos, ¿hasta aquí está claro esta parte? ¿Están ahí? ¿Sí? Sí, lo entiendo, profe. Bien. Bueno, una vez ya se independizó Estados Unidos, hizo de que los americanos del sur igual vean la forma de independizarse. Vamos a ver lo siguiente que pasó, ¿no? Seguimos en Europa, sí, ojo. En el año 1808, España fue invadida por Francia, lo que provocó una crisis súper grande militar y política, tanto en España como en América, ¿no? Uy, algo sonó, creo. Y bueno, el rey de España, Fernando VII, fue tomado preso por los franceses y es así que los españoles forman sus juntas de gobierno para gobernar España y luchar contra la penetración francesa. ¿No? Estos fueron sucesos ya que se fueron dando a raíz de que querían independizarse, ¿no? Y ya en el año 1814 los españoles recuperan su independencia porque estos no eran independientes y Fernando VII vuelve a su trono. Aquí, luego de eso, las noticias de la crisis española llega a América en el año 1809, generando levantamientos que empezaron el 15 de mayo de 1809, de ese mismo año, en La Plata. En ese entonces La Plata era Sucre, luego se dio en La Paz, Bogotá y Quito.
donde se intentó formar juntas de gobierno, pero estos movimientos fueron reprimidos por esas autoridades coloniales, ¿no? O sea, se quisieron levantar, pero no se dio. Pero esta fecha, el 15 de mayo de 1809, es una fecha importante porque fueron los primeros levantamientos de nosotros igual queremos ser independientes, ¿no? Y en el año 1810 las rebeliones se fortalecieron desde Buenos Aires y se extendieron por el virreinato del Río de la Plata, se fueron para Paraguay, Uruguay, Cochabamba y Santa Cruz, ¿no? Entonces, ahí ya hubieron movimientos que quisieron ir fortaleciendo su fuerza para buscar independencia. Seguimos. La guerra de la independencia en América se divide en dos periodos, chicos. El primer periodo se da entre el año 1810 al año 1814. Esto dura 4 años. Y este primer periodo se lo conoce como la Guerra Civil, dado que enfrentó a americanos entre ellos, o sea, hubo una pelea entre ellos, ¿no? Entonces, este primer periodo se llama la Guerra Civil. Y el segundo periodo se da entre el año 1814 y 1825. Se dice que este segundo periodo fue una verdadera guerra, dado que Fernando II, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, vuelve a su trono y envía a su ejército a derrotar a los patriotas, ¿no? A la cabeza. Entonces, la guerra de la independencia de América se divide en dos, ¿no? La primera, llamada como la Guerra Civil, y la segunda, como la verdadera guerra de la independencia. Muy bien, seguimos. En el año 1814, la guerra se convirtió en una verdadera lucha de independencia cuando Fernando II volvió a su trono, que era lo que mencionaba, y envió un ejército a América. Los patriotas se organizaron mejor. En este caso, ¿quiénes eran? Eran México, Venezuela y Buenos Aires. Y aquí entra un personaje súper importante que es José de San Martín, que liberó a Chile y Perú, mientras Simón Bolívar liberó a Venezuela, Colombia y Ecuador, ¿no? Y ya en el año 1824, antes de que acabe la guerra, un año antes, las batallas de Junín y Ayacucho derrotaron a los últimos realistas en el Alto de Perú, logrando la independencia definitiva de América, y así se formaron las repúblicas. Chicos, hasta aquí, ¿claro? Si ustedes se dan cuenta, ha ido por paso, ¿no? La independencia de cada uno de los países, y ha sido por hombres valientes que dijeron, bueno, merecemos nuestra independencia, ya no queremos que nos esclavicen, ya no queremos que se metan, que interfieran en nuestro trabajo, déjennos que nosotros hagamos negocios igual, ¿no? Bueno, creo que aquí termina, sí, aquí termina esta parte de la historia de América. ¿Alguna pregunta? Claro. ¿Cómo? Los PDFs que usted pasó, ¿no va a estar en el texto o va a estar?